Mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, que tiene cuidado de sus hijos, que tiene cuidado de su iglesia. Padre, a ti te damos las gracias en esta hermosa mañana de este domingo, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos y que tú tienes cuidado de tu creación. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, para predicar tu palabra, y es nuestra oración, Señor, que tú bendigas a tu iglesia a través de ella, y que tú, mi Dios, Padre, derrame toda tu gracia, no solamente en mí, sino en los corazones que van a escuchar tu bendita palabra en esta mañana. Dios le bendice, mis hermanos. Hoy vamos a llevarles un mensaje de parte de Dios en Juan capítulo 6, los versículos del 1 al 14,
y vamos a estar hablando sobre la alimentación de los 5,000. Si son tan amables, por favor, de ponerse sobre sus pies y leer y escuchar con atención la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice este capítulo 6, donde el Señor habla de la alimentación de los 5,000, como se llama el mensaje. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, mis amados, este capítulo 6 del Evangelio del apóstol Juan no solamente es el más largo de este libro, sino que también esta metáfora del pan que contiene, es la que sostiene la vida del creyente. El milagro de este capítulo 6 aconteció entre 6 meses y 1 año después que pasaron los sucesos del capítulo anterior, del capítulo 5. Vemos que es una cantidad muy poca de tiempo que ha transcurrido de lo que pasó en el capítulo 5 a lo que vamos a hablar en esta mañana, de la alimentación de los 5,000. Y en el capítulo 5 vimos la sanidad que hace el Señor al paralítico de Betesda, donde le dicen los versículos 8 y 9, levántate, toma tu lecho y anda. Dice ese versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Que vemos ahí también ese capítulo 5 que Jesús fue perseguido por los judíos por haber sanado a ese paralítico en el día de reposo, donde procuraban matarle. Jesús les responde en ese versículo 17 diciéndoles que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor sufrió persecución por hacer lo que tenía que hacer. En ese capítulo 5, el Señor se presenta como la fuente de vida. Y ahora en este capítulo 6 que veremos, se presenta como el sostén de la vida, donde se relaciona de una manera estrecha también con los creyentes. En estos primeros capítulos
En este primer capítulo, en los primeros versículos de este capítulo 6, vemos uno de los tantos problemas que se nos puede presentar en nuestra vida terrenal. El problema que se presenta aquí es suplir la necesidad de una gran multitud. No había suficiente comida. Y podemos ver en estos versículos del 1 al 14 de este capítulo 6 de Juan, que se presentan varias alternativas como posibles soluciones para resolver esta urgente necesidad. La primera alternativa fue que los discípulos le sugirieron a Jesús despedir a la multitud. En Mateo capítulo 14, versículo 15, hablando de este mismo pasaje, dice la palabra de Dios que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. La multitud lo seguía porque quería ver más señales. Como dice el versículo 2 del capítulo 6 que estamos leyendo, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Tristemente, no era el mensaje que seguían, sino los milagros del Señor lo que les motivaba a seguirle. Estaba cerca la Pascua, la fiesta que celebraban los judíos con motivo de cuando el mismo Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Como dice en ese versículo 4, que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es esa primera alternativa que se presenta en esta urgente necesidad de alimentar a la multitud. Pero vemos también en los versículos del 5 al 7 la segunda alternativa: levantar suficientes fondos para comprar comida para la gente. Felipe se puso a calcular el costo y la conclusión que llegó Felipe fue que aún el equivalente de 200 días de salario no era suficiente. Como dice en el versículo 7, Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios era el salario de 8 meses de trabajo. Y un denario era el pago diario de un obrero y de un soldado. Mis amados, vemos muy a menudo pensamos que el dinero es la respuesta para todas las necesidades. En esta crisis mundial, la humanidad se está dando cuenta que hay cosas y hay situaciones que se presentan en la vida donde tener dinero no resuelve nada. Al igual que Felipe, tendemos a olvidar que el poder de Jesús sobrepasa todo cálculo que nosotros podamos hacer. Es ese el mismo cálculo que muchas veces hacemos nosotros cuando tenemos la prueba encima, pero sin tener los ojos puestos en Jesús. Queremos tratar el problema o la necesidad como lo trata el mercado, como lo trata el mundo. Pero la matemática del Señor es diferente a la de nosotros. Miren, quiero presentarles una ilustración que nos habla sobre esto, una triste realidad, y es el caso de la reciente muerte del
presidente del Banco Santander en Colombia, donde su hija lo expresa de la siguiente manera: somos adinerados, pero mi papá murió solo y sofocado buscando algo tan simplemente como el aire. El dinero se quedó en casa, dijo la hija del presidente del Banco Santander en un comunicado que hizo. Y es que, mis amados hermanos, estamos en una situación de crisis donde aún los más poderosos, las personas que confiaban más en sus riquezas, se han visto imposibilitados de conseguir una cura y de que su dinero le cure contra esta horrible pandemia que está destruyendo gran parte de la humanidad. Ahí es que vemos que el dinero no lo es todo. Ahí es que vemos la insuficiencia del dinero, porque al dinero es el ser humano quien le da valor. El dinero por sí solo no tiene valor, ni hace ni puede hacer nada por sí mismo. Vemos que en este versículo 6, como dice la palabra del Señor, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Por supuesto, Jesús estaba sencillamente probando la fe de Felipe. ¿Estaba la confianza de Felipe en Jesús como su proveedor? ¿Y en su cuidado y preocupación por la multitud? ¿Está tu confianza, mi querido hermano, puesta en Jesús como tu verdadero proveedor aún en los tiempos de emergencia, de dificultad y escasez como lo que estamos viviendo? Pues yo quiero decirte que las pruebas de Dios vienen para refinar la fe de sus hijos, no para inducirlos a pecar. El Señor siempre sabe qué hacer. Dios está en control. Pero al parecer, ninguno de esos discípulos se acordaba del agua convertida en vino en las bodas de Caná. Lo triste es que muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, olvidamos no solo esos milagros, sino también los milagros que en diferentes situaciones de nuestras vidas Él ha obrado, por muy pequeños que parezcan. Él ha tenido y siempre tendrá cuidado con nuestras necesidades. Pero más que la importancia de suplir esas necesidades de esa multitud en este momento, Jesús sabía la importancia que esa señal tendría para sus discípulos. El dar de comer a la gente no fue la razón principal de que Él viniera o el propósito de su ministerio. Lo que sí era importante era hacer crecer la fe de sus seguidores con el propósito de que realizaran la gran responsabilidad que les quedaría. Es por eso que en ese versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor siempre sabe lo que va a hacer, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así como es el cielo más alto que la tierra, así son sus pensamientos. Mis amados hermanos, muchas veces estamos pensando una cosa. Muchas veces incluso nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero el Señor tiene otros propósitos con nosotros y no nos damos cuenta de a dónde Él quiere llevar nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Vemos
La tercera alternativa ahora, la tercera alternativa la podemos ver en estos versículos 8 y 9, y era que había un muchacho que tenía un pequeño almuerzo, como especie de dos pescaditos y 5 panes de cebada. Lo único que Andrés encontró fueron los 5 panes, solo 5 panes, y 2 peces, solo 2, para esta hambrienta multitud. Pero ¿saben qué? Andrés tampoco encontró nada en Jesús, en su poder y en su amor. Este hombre dijo, como lo dice en el versículo 9, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Lo que Andrés dijo, ¿no lo habrán pensado también los demás, o quizás posiblemente usted y yo, nosotros, en situaciones de dificultad como la que estamos viviendo? Estos panes eran trozos relativamente pequeños, quizás redondos y chatos, como una especie de tortilla mexicana, lo que la hemos visto. Y la cebada en ese tiempo era un cereal barato que comía por lo regular la gente más pobre. Lo que apareció ahí en esa cantidad de alimento, de esos 5 panes de cebada y 2 pececillos, eran como el sustento diario de un muchacho. Así de pequeña era esa cantidad de alimento. Así de pequeño era esa cantidad de alimento, como dice ese versículo, los versículos 8 y 9. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos, para esta multitud? Inmediatamente podemos ver en estos versículos del 10 al 11, mis amados hermanos, la cuarta alternativa, la cuarta y última alternativa. ¿Cuál es esta alternativa? Poner las cosas en las manos de Jesús, sea poco o mucho. Esta es la solución correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, versículo 10, Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Lo que a muchos a diario se nos olvida: poner lo poco o lo mucho en las manos del dador de la vida. Y mis amados, el plan perfecto del Señor Jesús no era solo para ese momento en que la multitud estaba necesitada de alimento, sino también para los tiempos que estamos viviendo de crisis. Es el propio Jesús quien toma la iniciativa y hace recostar a las personas. Y es que cuando el hombre viene con humildad, reconociendo su dependencia total del Señor, y le confiesa su carencia de lo necesario para la vida, Jesús acepta lo poco que tenemos, lo que humanamente vemos como insuficiente. Y Él agradece a Dios por esa entrega y la multiplica para que alcance y aún sobre. Si el milagro de las bodas de Caná fue en calidad, habiendo cambiado el agua por vino, este milagro ahora fue de cantidad.
El Señor suple nuestras necesidades más perentorias y multiplica lo poco que tenemos para que también lo compartamos. Jesús multiplica los alimentos. ¿Y saben qué? Y nosotros tenemos el gozo y el privilegio de compartirlos. Tenemos el gozo y el privilegio de compartirlos. Como dice ese versículo 11, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Pero ¿saben qué, mis amados? No solo debemos compartir los alimentos físicos, sino también su bendita palabra. Y es que no podemos estar encerrados en nuestras casas por esta... podemos estar encerrados en nuestras casas por esta cuarentena. Podemos estar encerrados, pero no debemos también encerrar su bendita palabra, guardándola sola para nosotros. Su palabra, la palabra del Señor, el eterno consejo de Él, hay que compartirlo para que traiga libertad de la esclavitud del pecado al cautivo, para que traiga paz y esperanza en Cristo a aquellas personas que solo están mirando las cosas terrenales, lo que está sucediendo en este preciso instante en nuestro país y en el mundo, y sacando los cálculos matemáticos que hizo Felipe y no le daban. Muchas personas están así hoy, sacando esos cálculos y los números no le dan. Hay que predicarle la palabra del Señor a esas personas que no tienen sosiego ni esperanza. Oh, mis amados hermanos, qué triste es ver cristianos usando las redes sociales, enviando más estadísticas de muertos por el coronavirus y videos que la propia palabra de Dios, para traer confianza y dependencia de Él a quien no la tiene. La palabra de Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y su palabra no está en cuarentena, todo lo contrario. Es ahora que el creyente está desafiado a proclamarla. No, hermanos, no, mis amados, no estamos en tiempos de quedarnos tranquilitos en nuestros hogares, sintiéndonos seguros con la compra que hemos hecho esperando que todo pase, olvidándonos hasta de los propios hermanos de la fe, olvidándonos de las multitudes. Esos que se autodefinen como creyentes, que están en las redes, responden con tanta facilidad, es triste, responden con tanta facilidad. Un chiste de los que tantos salen ahora, pero callan cuando hay que decir un amén o un gloria a Dios, cuando hay que decirlo. Otros prácticamente ni se sienten, pasan desapercibidos. Bueno, imaginemos que es orando que están siempre, ¿verdad? La iglesia del Señor, mis amados hermanos, la iglesia de este tiempo está desafiada. Está desafiada. Este es un momento estelar para predicar y aplicar lo que ha aprendido y lo que cree la iglesia del Señor. Es tiempo de mostrar nuestra fe. La iglesia del Señor debe en este tiempo de crisis y de desesperación mostrar compasión como la tuvo Jesús por esa multitud, como lo narra el propio Mateo en el capítulo 14, versículo 14, en el mismo pasaje donde dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de la multitud.
Y debemos de darle a nosotros de comer, como se le dijo a sus discípulos también ahí en Mateo 14, versículos 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Estamos llamados como iglesia del Señor a llevar alimento, no solamente físico, sino también alimento espiritual a todo el necesitado. Y hay muchas maneras de hacerlo en este tiempo, aún estando en nuestras casas. Aún estando en nuestras casas, por teléfono, por las redes, por el WhatsApp, por el Twitter, por Instagram, por Facebook, al vecino que nos queda al lado. Donde quiera que haya una necesidad, mis amados hermanos, entrégale a Jesús todo lo que tengas, dándole las gracias como hizo Él. Y como dice en ese versículo 11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, y deja que Él haga el resto. Dale las gracias al Señor con lo poco o lo mucho que llegue a tus manos, por su providencia. Y permitamos que Él haga el resto. No nos desesperemos como la multitud. Empieza con lo que tienes, aun siendo poco o mucho, pero asegúrate de dárselo todo al Señor, de ponerlo todo en sus manos. Recordemos en Juan capítulo 12 cómo Jesús fue ungido en Betania, donde María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Nosotros también debemos elogiar a ese muchachito. Sí, a ese muchachito que aparece aquí en las Escrituras, en el versículo 9. Aquí está un muchacho. Hay que elogiar a ese muchachito por darle a Jesús su almuerzo. Y hay que reconocer también a su madre por haberle dado a su hijo algo que pudo entregar a Jesús. Oh, gloria a Dios. La ofrenda de ese pequeño almuerzo significó para Jesús tanto como el derramamiento de ese costoso perfume. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Sí, porque esto tiene que traer algún resultado. ¿Cuál fue el resultado? Dice su palabra que todos quedaron saciados. Todos quedaron saciados. Versículos 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hay que poner no solo los alimentos en las manos del Señor, sino también ponernos nosotros mismos y confiar. Él saciará la necesidad de paz, esperanza y tranquilidad que tanto anhelamos y necesitamos. Eso que el mundo en este momento no conoce y que solo están haciendo cálculos matemáticos y no da. Buscando paz, buscando esperanza. La palabra menciona que fueron 5,000 porque solo menciona a los hombres. También ahí habían niños, ahí habían adolescentes y mujeres. Por tanto, eran más de 5,000. Eran más de 5,000. Ese pequeño alimento, esos pececillos, esos panes,
Esos 5 panes, esos 2 pececillos. Oh, gloria a Dios, fueron multiplicados en las manos de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Qué hermoso es ver cuando ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor y no en lo que tenemos. Hoy el mundo se está dando cuenta que la mucha abundancia de todo lo material no está ayudando a darle paz y tranquilidad y a curar y a traer sanidad de esta enfermedad. Solo en las manos del Señor encontramos protección. Solo en las manos del Señor encontramos cura. Solo en las manos del Señor tenemos protección. Quienes nos rodean verán en quién hemos creído. Ese es nuestro testimonio. En quién hemos creído y confiado por medio de nuestras acciones. Aunque por lo que dice este versículo 14, no sin antes mencionar que ese versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Señor, hasta que sobreabunde. Pero el Señor se dio cuenta de que aún así muchos no habían entendido su mensaje. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había venido al mundo. Mira el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En el caso que nos compete a nosotros, aunque muchos también no entiendan, aunque muchos no entiendan, aunque la multitud no entienda, debemos seguir proclamando su evangelio, sabiendo que aún a Jesús muchos no lo escuchaban ni lo entendían. Porque debemos de predicar su palabra a tiempo y a destiempo. Mis amados hermanos, aún desde nuestros hogares, porque su palabra no está en cuarentena. Su palabra no está en cuarentena. Proclamemos el bendito mensaje de nuestro Señor. Proclamemos su evangelio. Y traigamos esperanza a las multitudes. Traigamos esperanza a todo aquel que por providencia del mismo Señor quede a nuestro lado, cerca de nosotros, por las redes, por donde quiera que podamos hacerlo. Esa es nuestra misión en este tiempo. Ese es nuestro desafío. Y confiar en Él, aún en los momentos de dificultad. Acordarnos los unos de los otros, empezando incluso por los de la fe. Recordarnos de los de la fe para llevarle también un mensaje de aliento, de fe y de esperanza al que esté caído en estos momentos. No es tiempo de quedarnos tranquilos. No es tiempo de quedarnos tranquilos. Estamos siendo desafiados por el Señor a proclamar su evangelio, a creerle a Él. Y tú, mi amado hermano, querido amigo que estás escuchando este mensaje, si tú no tienes a Cristo, yo te hago una invitación a que pongas toda tu confianza en Él y en su precioso evangelio. Y seas libre. Y seas libre por medio de su palabra. Pon tu confianza en el Señor. Y no en las cosas que ven tus ojos. No pongas tu fe en tus cálculos matemáticos. En lo que puedas tener guardado. No, pon los ojos en lo eterno,
y verás cómo Dios puede traer la confianza y la paz y la esperanza que tanto necesitas ahora mismo. Oh Señor, que tu palabra sea de bendición para tu pueblo. Bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, y que podamos salir a proclamarla a tiempo y a destiempo. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, mi amado Señor. Nos despedimos cantándote de la misma manera que empezamos. Dios te bendice, iglesia. Dios te bendice. Dios te bendice, querida iglesia. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con él.